Pues muy buenas noches y muy bienvenidos. Les damos la entrada a nuestro programa del día de hoy. Hoy nos acompaña la maestra, ¿nos puedes dar tu nombre? Bárbara Camaño. Bárbara, ¿y cuál es el tema que nos presentaste para esta semana? La temática que quiero trabajar es sobre la participación política de la mujer en el movimiento del 68. Pues muy interesante, ya que en este evento del 68 se habla muy poco de mujeres. Te escuchamos, Bárbara. Sí, yo me he puesto a revisar documentos y veo que poco se habla de la mujer. Lo que hay, ya ahora hay mucho más sobre el movimiento del 68. Hubo una época en la que casi no había nada. Solamente las personas que habían participado y que podían escribir. Pero ahora ya hasta oficialmente se habla del movimiento del 68. Y veo lo mismo, que hay muy poca información sobre la participación de la mujer. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí pensar en trabajar un poco, ¿qué pasa? Me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué esta limitante? Y creo que revisando un poquito las formas, la idiosincrasia de nuestro pueblo y una serie de situaciones, veo que siempre ha sido limitada la mujer en su participación política por diferentes motivos, pero creo que también ha tratado poco a poco de participar más y haciendo esfuerzos y exigiendo, podríamos decir, ese derecho a la participación. Por ejemplo, hasta 1954 se le dio el voto a la mujer. Eso es algo que nos dice que estuvo limitada de participar en las elecciones. Ahora ya lo vemos como algo muy natural, pero en el momento a mí me parece catastrófico que haya habido una época en que la mujer no podía votar. Pero bueno, ya existe eso. Y también hay situaciones en las que se ha visto involucrada de otra forma, por cuestiones que han estado muy fuera de su idea de participar, casi han sido obligadas. Y me refiero a aquellas mujeres que han participado con la exigencia de ver a sus hijos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. La mujer, la mamá y también el papá, la familia, ha estado participando en marchas, en movimientos, exigiendo la aparición de esos estudiantes normalistas. Y así hay otros casos en los cuales se ha visto obligada a la mujer a participar por algo que no tenía en mente para nada, pero que la situación de vida, los conflictos que se van dando, van obligándola a participar. Creo que de cualquier forma ya cada día se involucra más. Ahora vemos a más mujeres que apoyan a determinados movimientos con más facilidad. Antes era algo así como, ¿para qué vas? ¿Qué vas a ganar ahí? Era algo raro, ¿no? Ver a las mujeres. Eso es cosa de hombres. Entonces creo que día con día se va participando y se va viendo con más naturalidad. Creo que su inclusión ha sido pues ganada y por otro lado también es bueno revisar lo que nos enseña la historia, en qué momentos ha participado la mujer y de manera muy relevante en cada una de las épocas de nuestra historia. Si nosotros revisamos en la de la independencia, el papel que jugó, por ejemplo, doña Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, el papel que jugó
en la época de la colonia, Sor Juana Inés de la Cruz, que alguien podría decir, no, pues no tuvo participación política. No, yo creo que sí, porque ella siempre exigió que se le permitiera escribir, que se le permitiera dar su opinión. Entonces, sí, ella también alzó la voz por la participación de la mujer. Y bueno, en el movimiento del 68 hubo mujeres muy valiosas que enfrentaron a la autoridad y vivieron la represión. Hubo mujeres que en ese momento murieron en los diferentes eventos que se dio durante todo este periodo de movilización de los estudiantes. Hubo mujeres encarceladas, golpeadas, y bueno, su participación política fue muy importante. Bueno, pues ya entrando en materia, te voy a hacer una pregunta. La primera pregunta es, ¿qué papel desempeñaron las mujeres en este evento del 68? Elena Poniatowska señala a dos mujeres de manera muy específica, que son la Nacha y la Tita, y dice que pues ellas y otras mujeres al principio les tocaba servir el café, ir a botear, o sea, cosas que son muy cotidianas para la mujer. Y creo que hay algo de eso en general. Cuando hay una reunión de grupos en donde asisten mujeres y hombres, generalmente la que acerca el café es la mujer. La que ayuda. Sí, la que limpia los vasos, recoge los vasos, limpia la mesa, es la mujer. Y creo que todavía tenemos que trabajar mucho sobre eso. Pero sin embargo, tuvieron también la posibilidad de llegar a ser representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, algunas mujeres. Así es. En el movimiento del 68. Se señala, Ángeles Márquez señala que fueron 15 mujeres las que participaron como representantes en el Consejo Nacional de Huelga del 68. ¿Ellas eran estudiantes? Sí, como estudiantes. Entonces, dicen, bueno, entonces sí hubo. Sí participaron. Sí, 15, sí, pero cuando nos ponemos a ver cuántos eran en conjunto, los varones eran alrededor de 300 líderes, representantes de sus escuelas, como parte del Consejo Nacional de Huelga. Entonces nos ponemos a ver que es una minoría, ¿sí? Pero sin embargo también se puede entender esto porque en esa época pues había muy poca asistencia de mujeres a la universidad. O sea, al llegar a ese nivel de educación era difícil. Era difícil. Para las mujeres. Y entonces pues dice uno, pues sí, porque si hacemos un recuento de cuántas, en cada facultad, cuántas mujeres había, pues claro que eran minoría. Sí. Y a pesar de ello, se hicieron el caminito para poder llegar a ser representantes en un momento dado ante el Consejo Nacional. Y bueno, creo que pues hay que trabajar porque como dije hace ratito, pues todavía existen tabúes en relación a las tareas que debe desempeñar la mujer y a las que no debe desempeñar la mujer en cualquier ámbito. Entonces, creo que su participación demostró que sí podían llegar a ser líderes, representantes de escuela, representantes de facultad, representantes de grupo. Así es. Yo sí creo que es un papel muy importante el de las mujeres, que aquí en este momento pues apenas iba despegando, pero hasta la fecha, como tú dices, estás hablando del movimiento de Ayotzinapa, y pues de alguna manera se hermanan, pero ya se ve una participación muy fuerte de las mujeres. Así es. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Deseas hablar de alguna mujer en particular
y en su participación en el movimiento del 68. Sí, claro. Eso no demerita la participación de todas las que estuvieron ahí, pero son casos así emblemáticos, el caso de la Nacha y la Tita, y quiero hablar un poco de ellas. En el caso de la Nacha, que así le decían, o Nacha, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, conocida como Nacha o como la Nacha, ella era estudiante de Derecho y casi estaba por terminar. Cuando se da lo del movimiento del 68, en el momento en que entran a la universidad, ella estaba ahí y se la llevan. Pero afortunadamente es apresada y está en Lecumberri 3 días. Sin embargo, pues no tienen por qué, no le pudieron hacer cargo y salió libre. Eso no le quitó las ganas de seguir participando. O sea, después de haber estado 3 días en Lecumberri. Y yo creo que con el buen trato que se sabe en ese momento. Por supuesto, preguntándole, mínimamente preguntándole. Entonces ella continuó con su participación en el movimiento. Vivió en carne propia el 2 de octubre y ella cuenta que cuando empezaron a ver las balas creían que no eran reales. O sea, no es posible que nos quieran matar, que el gobierno nos quiera realmente nos hayan mandado a balacear. O sea que no se creía que el gobierno enfrentara a los estudiantes con tanta violencia. De esa manera. No. La Nacha, es que empezamos a ver las balas y nosotros decíamos, no es posible. Pero cuando vi en unos cuerpos caídos, pues lo que hicimos fue correr. Sí. Y entonces se salvó en esa masacre del 2 de octubre. Pero sí, estuvo muy cerquita de ella, estuvieron muy cerquita las balas. Un balazo. Sí. Luego fue detenida por segunda vez en la casa donde se refugiaba con un amigo que era doctor. Y también fue liberada. Pues es que yo creo que de qué los acusaban y pues sí, por eso los liberaban pronto. Bueno, después de eso se fue a Guerrero, que ella era de Guerrero, de Tasco, y estuvo allá un tiempo, pero regresó en enero de 1969, o sea, unos meses, 3 meses aproximadamente después de la masacre. Y cuando regresó, en una ocasión, fueron por ella nuevamente, junto con un compañero con quien estaba. Y entonces sí, ya fue acusada de un montón de delitos. De robo, de lesiones, de ataques a las vías generales de comunicación, de sedición e incitación a la rebelión. Y tuvo que firmar, aceptar esos cargos, pues porque se ve muy presionada. Ella dice que la persona que la interrogaba tenía aspecto de extranjero y que ella considera que era un agente de la CIA. Bueno, 2 años duró presa porque le habían dado 16 años de prisión. Con los cargos que ya comentaste. Por todo eso. Pero sin embargo, duró 2 años y la liberaron a los 2 años aproximadamente. El encierro no la hizo claudicar, al contrario, la reflexión, la lectura, el análisis, la hizo pues tener más fuerza en sus convicciones. Sí. Y siguió participando en la lucha hasta el momento. En días pasados que hubo el conflicto de los alumnos del Politécnico, sí, ahí estuvo presente. Mira. Y ella forma parte actualmente del Comité del 68, que se reúne para seguir exigiendo pues, el esclarecimiento y cada año conmemoran el 2 de octubre. Otro personaje que también me parece emblemático es la Tita.
así le decían. No se llamaba Tita. Roberta Avendaño. Ella era maestra de primaria, ya tenía la carrera de primaria y había participado con el movimiento del MRM que lideraba Otón Salazar. Otón Salazar, pues los que hemos estado en el magisterio sabemos pues que hizo un gran movimiento de maestros exigiendo una serie de mejoras a la educación y al magisterio. Sí. Adelante. Y ella participó en ese movimiento MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio, como profesora. Sí. Después entró a la Facultad de Derecho y cuando el movimiento del 68 también era alumna de la Facultad de Derecho, ya en los últimos semestres. En este caso, la Tita fue participante en todos los disturbios, o nada más fue una persona que agarraron y la metieron a la cárcel. No, ella estuvo participando desde el principio y de hecho fue representante también ante el Consejo Nacional de Huelga. En pocas palabras, no fue la mujer de relleno, fue una participante en todo el movimiento. Así es, y hago alusión a su participación en el movimiento revolucionario del magisterio, porque eso nos dice que pues era una persona de lucha, que estaba siempre al pendiente de lo que ocurría. Y bueno, en la Facultad de Derecho le tocó el movimiento y pues estuvo participando. Y se fajó los pantalones como cualquiera. Bueno, mira, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y enseguida continuamos. Adelante.